que tú ves es tan real y tu voz es nuestra identidad. Disfrutamos de tu voluntad, podemos ver lo que tú ves es tan real. Gloriosa obra de la cruz, un nuevo tiempo reveló, poniendo fin a las tinieblas, la luz resplandeció. Hola amados, buenas noches, bendiciones. Estamos agradecidos al Señor por este día y estos días que el Señor nos da. Y ¿saben qué? Lo bueno es que estamos en las manos del Señor. Y eso es muy importante para vos y para mí, estar en las manos del Señor. Porque es lo mejor que nos pudo haber pasado. Más en estos tiempos, porque son tiempos malos, como dice la palabra, tiempos difíciles, y hay días muy complicados, pero lo bueno, vuelvo a reiterar, lo bueno es que estamos en la mano de Dios y eso es un agradecimiento enorme, enorme, porque si estamos en la mano del Señor, quiere decir que estamos confiados, ¿verdad? Estamos muy confiados, saber que el cielo y la tierra va a pasar, dijo el Señor, pero mi palabra no va a pasar. Y eso tenemos que estar seguros porque es palabra del Señor. Nunca la palabra de Dios vuelve vacía. La palabra de Dios hará lo que tenga que hacer y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Por eso, en este día quería hablarle de ser precavidos, prudentes, atentos. El tema es precavidos, prudentes, atentos. Ahora, fíjense en que precavido significa actuar con cuidado y precaución. Eso significa precavido o una persona precavida. Ahora, el prudente o la persona prudente significa, una persona que piensa acerca de los riesgos. Y nosotros hoy más que nunca tenemos que estar atentos, ser prudente, porque los días que vivimos son riesgosos en todo sentido, en todas las áreas, porque a veces corremos riesgo porque nosotros cometemos errores y eso muchas veces lo pagamos caro, pero a veces ni siquiera no hacemos nada para tener riesgo, pero estamos ahí en un mundo muy hostil, complicado, de tal manera que los peligros están latentes. Pero nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que ser precavidos o precavido y prudente, y también estar atentos. Atentos significa estar concentrado en lo que escuchamos y leemos. Amados,
Eso significa estar atento, estar concentrado en lo que escuchamos y en lo que leemos. Se escuchan muchas cosas, muchas noticias, ¿verdad? Y no está mal mirar los noticieros. Bueno, el diario se usa muy poco, hoy tenemos Infobae, tenemos otras noticias a través de internet que sacamos, pero las noticias que tenemos muchas veces no son claras, no son buenas, entonces nosotros tenemos que estar atentos. Y también en lo religioso, hoy tenemos muchas cosas que se dicen en cuanto a lo que estamos viviendo y a lo que se vive hoy en día con respecto a la epidemia que estamos viviendo o a esta pandemia. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos. Nosotros sabemos que estamos viviendo en el 2020, en este año, y bueno, tenemos que aprovechar el tiempo, como dijo el Señor. Tenemos que dar gracias al Padre, gracias a Dios, y seguir viviendo la vida normalmente como hijo de Dios, luchando, trabajando, sirviendo y confiando en Dios. Estar atento, ser prudente, ser precavidos. Ahora fíjense en Mateo, el capítulo 10, el verso 16, en la versión, traducción, lenguaje actual, dice: el trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Eso lo dijo el Señor. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes. Y las serpientes, sabemos que el Señor nos comparó con la serpiente. Es muy hábil, la serpiente es muy hábil, es rápida, te pica y sale y se mete y debajo de algo y después te cuesta encontrarla. Pero que te deja la ponzoña, que te deja el veneno a la persona que pica y hasta se puede morir. Pero así es la serpiente, ¿no? Se esconde debajo de algo. Ahora, el Señor dijo que nosotros, de todas maneras también, como la paloma, tenemos que ser humildes. Hizo la comparación de la paloma. Acá tenemos la oveja, el lobo, la serpiente y la paloma. El Señor toma esta figura para que nosotros realmente seamos de esta manera en el carácter, en la forma, en la personalidad que tenemos para predicar el Evangelio, porque eso nos mandó el Señor. Acá está hablando que mandó a sus discípulos y los mandó en medio de personas que a lo mejor iban a tener fastidio, rezongo con el Evangelio y no iban a querer saber nada. Ahora nosotros tenemos que ser prudentes, ser precavidos, estar atentos a ver qué es lo que las personas necesitan en este tiempo, más ahora. Ahora se piensa, o por ahí yo escuché, que la culpa la tiene Dios de todo esto. Y yo creo que no, la culpa no lo tiene Dios. Esto vino de repente a causa de una epidemia, de un virus. Pero de todas maneras, nosotros como hijos de Dios no tenemos que estar pensando en esas cosas como piensa la gente que no tiene al Señor. Nosotros tenemos que pensar de una manera distinta y actuar de una manera diferente a la que actúa la gente que no tiene al Señor. Por eso el Señor toma esta comparación del lobo, de la serpiente, de la paloma, y nosotros somos como ovejas, y la verdad que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Muchas veces nosotros estamos en peligro y no nos damos cuenta. Pero el Señor nos mandó a que nos cuidemos. Miren, la Biblia latinoamericana dice: miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. No dice que somos ovejas, no dice que somos o que las personas son lobos. No.
Ahora, fíjense, que viven en manada, esos son los lobos, viven en manada y también son grandes cazadores. Estamos hablando de los lobos, ¿sí? Ahora, sean pues precavidos, dice, como la serpiente, pero sencillo como la paloma. Eso dice la Biblia latinoamericana. Ahora, John Piper, un predicador bautista, decía que muchas veces, o alguna vez comparó que las ovejas son un poquito tontitas, ¿no? Las consideraba así él. Que siempre caminan hacia el peligro, no se dan cuenta, pero van hacia el peligro. Y a veces nosotros somos así, ¿no? No somos ovejas, por supuesto, pero a veces no nos damos cuenta y queremos arrebatar todo cuando tenemos que tener mucho cuidado. O a veces decimos cosas incoherentes que no tienen nada que ver y no se relaciona nada con el tiempo contemporáneo que vivimos. Ahora nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que ser entendidos y tenemos que ser sabios. Sabemos que estamos como en medio de lobos allí, ¿no? De personas que no quieren saber nada del Evangelio, personas que no quieren y le echan la culpa a Dios. Tranquilos. Nosotros tenemos que ser como palomas, sencillos, precavidos, con mucho cuidado, ser pasivo en ese aspecto. Ahora Jesús contrarresta esta noción. Ustedes sean como la serpiente. Solamente el Señor nos manda y nos compara con la serpiente, que seamos precavidos en predicar la palabra, ¿no? Que no seamos impulsivos en decir tal o cual cosa para que la persona rezongue en contra del Evangelio. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en lo que vamos a hablar y especialmente prepararnos para este tiempo, para saber lo que la gente está necesitando. Más bien dice, sean tan inocentes como las palomas, tranquilos y apacibles, ¿no? Muchas veces el Evangelio se lo quiere degradar porque justamente existe la fuerza del mal. ¿Se acuerda que Efesios habla? El 6, 10, 12, que no vamos a tener lucha contra carne y sangre. Yo no voy a luchar con un lobo, no voy a luchar con una serpiente, pero yo tengo que saber que voy a ser como la serpiente, cuidarme del lobo, en las comparaciones que hace el Señor, porque mi lucha no pasa por ahí, mi lucha es espiritual, mi lucha es contra los espíritus de las tinieblas de maldad, que muchas veces toma a las personas para rezongar en contra de las cosas de Dios, de la palabra de Dios y del Evangelio. Esas son fuerzas del mal que vienen también a nuestra mente muchas veces. Por eso dice, no te van a tener lucha contra carne y sangre. No es contra las personas, sino contra espíritus de las tinieblas de maldad. Y es contra el Evangelio. Ahora, la planta de bambú, estuve leyendo un poquito que cuando más las cortás, más crece. Y así es el Evangelio. Nosotros no tenemos por qué hacernos problemas, por qué andar discutiendo con la gente, ni peleándonos con la gente. No. Por eso hace Jesús la comparación de la serpiente. La serpiente te ataca y se va y lo único que deja es veneno. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para predicar el Evangelio. Señores, mis amados hermanos, nosotros estamos para predicar el Evangelio de la buena nueva. El Evangelio es Cristo, es la palabra. Y nosotros ahora más que nunca tenemos que prepararnos para predicar la palabra del Señor. ¿A quiénes? Aquellos que no tienen al Señor. Si te rezongan y tienen fastidio, bueno, déjalo. Dios hará lo que tenga que hacer. Pero tu deber, mi deber, es seguir predicando el Evangelio. Ahora, fíjense, en Filipenses, el capítulo 1, no me voy a detener en estos versículos, pero habla justamente, el capítulo 1 de Filipenses, versículo 12 al 14, por allí te vas a encontrar. Pablo está encarcelado, pero dice, las cosas que me han sucedido, miren, Pablo está encarcelado, y dice, las cosas que me han sucedido, escribe, han sido para
beneficio del Evangelio, para progreso del Evangelio. Miren lo que Pablo, o cómo piensa Pablo. Está en la cárcel, pero él sabe que aún estando en la cárcel, y sabe por qué fue a la cárcel, porque fueron unas acusaciones falsas, era solamente por predicar el Evangelio, pero yo sé que esto es para beneficio del Evangelio y beneficio de nuestros hermanos, porque ahora ellos se animan más a predicar el Evangelio. ¡Wow! Dice que los hermanos cobraban ánimo al ver a Pablo en la cárcel, a ver a Pablo allí encerrado, pero los que estaban afuera cobraban ánimo. En el Señor, dice. Yo estaba en prisión, pero mis hermanos cobraban ánimo y predicaban el Evangelio. Y se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso el Señor toma estas comparaciones, toma la figura de estos animales para que nosotros nos demos cuenta un poquito que tenemos que usar la sabiduría, la inteligencia, lo que Dios nos dio a través de su palabra, estar atento, ser precavido, ser prudente en lo que vamos a decir, en lo que vamos a hablar, lo que la gente necesita. Tenemos que estar ahí un poquito donde está la necesidad. Y Pablo sabe que él está encarcelado, pero él dice, esto ha redundado para bien del Evangelio. Esto es más bien para que el Evangelio se predique más de la palabra del Señor. Entonces, mis amados, este tiempo y este tiempo que vivimos ahora es más bien para que el Evangelio siga avanzando. Fíjense en que la tecnología, hoy nosotros estamos usando medios, redes sociales, estamos usando muchas plataformas, varias plataformas, y gracias a Dios que todavía no nos prohibieron y seguimos predicando el Evangelio. Así que mire si no es un momento de alegrarnos, es el momento de estar precavido, estar atento, estar con los oídos bien abiertos para ver qué es lo que la gente necesita. Y leer bien lo que se lee, no podemos leer a media, hay que leer bien y ver de qué se trata lo que leemos. Ahora Pablo está preso falsamente, pero él dice, la verdad que esto de estar preso ha sido para bien, ha sido para que el Evangelio siga avanzando. Y hoy nosotros, físicamente no, pero estamos acá, bueno, sí, físicamente estamos encerrados, pero espiritualmente estamos libres para seguir predicando el Evangelio. Ahora Pablo también sabía, estando en la cárcel, que cada soldado era un verdugo para él, pero también él sabía que esa gente tenía necesidad del Evangelio. Mire, si Pablo daba mal testimonio o hablaba cualquier cosa, se defendía de una manera que no era correcta, esa gente también se perdía. Pero había soldados que se convertían al Evangelio. Eran verdugos, pero también eran oyentes necesitados. Y eso Pablo lo sabía muy bien. Amados, nosotros tenemos que saber que alrededor nuestro hay mucha gente que necesita. Y si nosotros no somos realmente prudentes, precavidos, entendidos y sabios, podemos perder esas almas. Jesús nos habla que a pesar de la persecución que podamos tener, tenemos que mantener nuestra reputación tan limpia como podamos. Tan limpia como podamos. Nuestro testimonio, nuestra reputación tiene que estar limpia. Por eso, seamos precavidos, no nos adelantemos a lo que Dios quiere hacer, no hablemos cualquier cosa. Tenemos que leer bien para decir lo que queremos decir. Hoy este mundo necesita mucho del Señor y ahora más que nunca. Tenemos que tratar de dar buen testimonio, de tal forma de no acarrear persecuciones innecesarias. Y eso es lo que Pablo no quería. Prisiones innecesarias, la verdad que no es beneficio del Evangelio, pero si realmente me llevan que por predicar el Evangelio, por un testimonio falso, bueno, acá estoy, pero sé que esto redunda o es para que el Evangelio siga progresando. Mire, si usted tiene mal testimonio y se pelea con un vecino, eso no es buen testimonio y la gente en vez de salvarse se pierde. Usted no discuta, no se pelee con nadie, usted trate de guardar el testimonio, porque si las persecuciones no son, realmente no tienen que ser porque yo cometí el error, no, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Ahora,
Por eso las comparaciones que hace el Señor, la figura que toma el Señor de las ovejas, del lobo, la serpiente y paloma, es para que seamos precavidos, prudentes y estemos atentos. Así que vamos a orar al Señor en esta hora para que el Señor te fortalezca, para que el Señor realmente te dé esa sabiduría, esa gracia, para que vos seas precavido, prudente, atento y que realmente que no sea que por culpa tuya se pierdan las personas o se pierdan las almas o algún vecino. No. Ahora más que nunca tenemos que guardar el testimonio, ahora más que nunca tenemos que guardar la reputación, así como la gente nos conoce, así como la gente nos ve, ellos también necesitan de nosotros. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias porque en esta hora, Señor, tú estás con nosotros para que seamos entendidos, seamos precavidos, seamos prudentes y estemos atentos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, yo te ruego y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú le des, Señor, esa prudencia, Señor. Que estén atentos, Señor, que sean precavidos, personas con sabiduría y gracia de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, oro por cada una de las familias, ellos sean bendecidos, Señor, en el lugar que estén, en el nombre de Jesucristo. Te doy gloria, te doy honra, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo a la distancia en el nombre del Señor. Amén.